justicia. Usamos instrumentos su hijo el pastor Jimmy y le damos problema de grabarse en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, continuando con esta escuela de servidores, esta viene siendo la parte 2, vamos a mirar otros elementos, otros aspectos, otras enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos dejó y nos forma como servidores, nos forma para servirle. Vamos a Mateo 25, voy a estar leyendo la NTV, Mateo 25, versículo 14. 25, versículo 14. Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos, es decir, el reino de los cielos tiene siervos. Amén. Y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Los siervos tienen un nivel de confianza de parte del reino de los cielos al cual pertenecen. Eso está establecido. El reino de los cielos confía en sus siervos. El reino de los cielos no confía en alguien que no sirve. ¿Por qué alguien no administra? ¿Por qué alguien no está en los intereses del reino de los cielos? Es porque en su disposición de su corazón no está el compromiso, no está la intención de servir. Entonces primero tiene que entender y comprender, como lo vimos la semana pasada, que todo aquel que es hijo de Dios, que es ciudadano del reino de los cielos, es siervo por naturaleza. Y entonces es allí cuando el reino de los cielos dice, ok, ya entendiste que eres siervo de este reino y ahora yo te voy a confiar cosas. Esta versión dice dinero, pero la Reina Valera habla de talentos, que es la que como más se conoce. Y las diferentes versiones le dan otros términos. Pero no es nada distinto, porque un talento son 33 kilos de oro. Eso es mucha plata. 33 kilos de oro es mucho dinero. Entonces, esta versión habla literalmente de dinero. Entonces dice que reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Siempre que nosotros estamos en el reino de los cielos, Dios va a venir a nosotros y se va a reunir con nosotros para confiarnos y para delegarnos. Así que lo que el Señor nos da va a depender del nivel de confianza que tenemos en el reino de los cielos. ¿Por qué fulano tiene más que yo o por qué sutanejo tiene menos que yo y yo tengo más tiempo que él? Porque entonces tú tienes más confianza, el reino de los cielos te tiene más confianza que al otro. Simple. Versículo 15. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. La pregunta, ¿por qué a algunos les tiene más confianza y a otros les tiene menos confianza? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? ¿Acaso Dios tiene favoritismo? No, ni tiene favoritismo ni hace acepción de personas. Simplemente es un Dios justo que conoce muy bien las capacidades de cada quien. Usted no le va a confiar, por ejemplo, un lingote de oro a un niño de 3 años. Usted se lo va a confiar a un adulto que ya tiene juicio, que tiene criterio, que a lo mejor tiene una formación académica, que a lo mejor tiene alguna especialización en economía, que tiene alguna experiencia de alguna manera en alguna entidad bancaria o financiera y que usted puede decir, este no es adecuado para yo darle un lingote de oro porque está más capacitado. Al niño de 3 años yo lo amo, lo protejo, lo bendigo, pero no le puedo dar el lingote de oro, porque para empezar no va a saber ni siquiera qué es eso. ¿Por qué? Porque no está capacitado todavía. Entonces, ¿qué es lo que genera la confianza? Y lo cual hace que el reino de los cielos dé a sus siervos para que trabajen el talento, el don, la capacidad, como usted lo quiera ver, el nivel de capacidad de cada uno. Y esto no solamente está hablando de la capacidad a nivel de las aptitudes con P, sino también de las actitudes con C. No sé si ustedes conocen la diferencia. Aptitudes son todas las habilidades que tú puedes adquirir a lo largo de la vida, tengas o no tengas la habilidad natural para eso. Y las actitudes tienen que ver con el carácter interno de cada persona y que todo siervo está siendo formado a la imagen de Cristo.
Y las dos son importantes porque esas dos cosas delante del cielo es lo que dice cuánta capacidad tú tienes para yo confiar y darte. Suma la actitud y suma la aptitud. Las dos cosas suman en la ecuación de Dios. No simplemente basta la habilidad natural o las habilidades que hayamos aprendido en la vida, que eso Dios lo usa también. No podemos menospreciarlo porque yo toda la vida fui entonces ingeniero y agrónomo, y aparentemente en el reino de los cielos eso es innecesario, es inútil, entonces no lo pongo a disposición del reino de los cielos. Todo nuestro ser está al servicio de Dios, todo. Que quizás en algún momento de nuestra vida aparentemente no vemos cómo usar o de qué forma manejar ciertas habilidades, es otro tema, pero quizás más adelante sí lo vamos a lograr hacer. Porque el que tiene control y conocimiento de nuestra vida es Dios, y nosotros mismos sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Es Dios el que lo sabe, no yo, no tú. Entonces no podemos menospreciar absolutamente nada de lo que tenemos en nuestra mano. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? ¿Vas a tocar esa parte? Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. Al primero le dio 5 bolsas de plata, dice esta versión. Aquí dice talentos. 5 talentos. 5 talentos, que equivale a una bolsa de 34 kilos de oro. Ya lo dije, eso es lo que es un talento. Lo que pasa es que para nosotros, nuestra cultura occidental, talento es algún tipo de habilidad artística. Oye, tienes talento para el canto, mira, tienes talento para el baile. Lo asociamos solamente a eso. Pero recuerda que estamos sumergiéndonos en una cultura oriental, que para la época es lo que ahorita es una bolsa de oro. Un saco de 34 kilos. Bueno, a este siervo, a este servidor, dice que le dieron 5 bolsas de plata. Bueno, en este caso habla de plata, no habla de oro. Igualmente sabemos que la plata tiene un valor. Si dije que cada bolsa pesa 33 kilos, 34 kilos, ahora multiplique eso por 5 y saque la cantidad que le dieron. Fue una cantidad buena, una cantidad grande. Eso quiere decir que tenía una amplia capacidad para administrar esa cantidad. En su carácter, en sus aptitudes. Redondealo a 34. 34 por 5. 170 kilos de plata. 170 kilos de plata, señores, eso es bastante. Al segundo, 2 bolsas de plata. Al último, 1 bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. Eso es lo que Dios hace. Dios delega porque Dios confía. Porque todos los siervos de Dios son útiles en el reino de los cielos. Por eso ese sentimiento de culpa, de inutilidad, de que es que yo no sirvo, de que es que yo no tengo el talento que tiene fulano, que es más vistoso, es que yo no sirvo de la manera que sirve un sultanero. Es verdad, quizás no vas a servir porque no tienes la aptitud, no se te fue dado ese talento también, porque eso lo vamos a ver luego más adelante, no creo que lo vayamos a ver hoy. Porque hay diferentes tipos de dones que Dios entrega, no solamente los dones del Espíritu Santo, que cuando uno habla de dones siempre le salta a la mente los dones del Espíritu Santo. No son los únicos dones que la Biblia registra. Los más conocidos, pero no son los únicos. Exacto, son los más populares, son los más conocidos, siempre son los que están en el ojo del huracán, son los más polémicos, porque unos dicen que sí están vigentes, otros dicen que no, etc. Pero la Biblia no solamente habla de ese tipo de dones, hay otros dones que la Biblia registra, que no son populares, que quizás no son tan conocidos, pero eso también Dios los entrega. Versículo 16, y el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Otra característica que debemos de tener nosotros como siervos, como servidores, es que tenemos que ser diligentes, responsables, comprometidos con lo que se nos entrega, con lo que el cielo nos entrega. Muchas veces la iglesia ahora, Señor, úsame. Yo quiero que tú me uses, y sin darse cuenta de lo que estás diciendo, Señor, dame algo para administrar, dame algo para ser de utilidad, dame algo para bendecir a tu pueblo. Viene la otra pregunta. Quizás ya te lo dio y no te has dado cuenta. Porque estamos esperando que nos use de cierta forma y de cierta manera, que nos dé ciertos talentos y ciertos dones. No, porque es que yo quiero ser usado como
venid, yo quiero ser usado como fulanito, yo quiero ser usado como Elías, yo quiero ser usado como Pablo. Pero viene la pregunta, el Señor, el Rey del reino de los cielos, el cual está por encima y es el dueño de todos los siervos, ¿quiere que le sirvas de esa manera? Porque aquí yo no veo que el siervo pidió los dones. Se le fue entregado, a ti te doy 5, aquí te doy 3 y a ti te doy 1. No le preguntó si estaban de acuerdo, no le preguntó si eso era lo que querían o no. Lo recibieron y punto. Y muchas veces nos pasa eso en el reino de los cielos. Nosotros no pedimos a criterio personal en qué queremos servir. Muchas veces no nos pasa. Yo no conozco al primer cristiano que haya hecho una oración, Señor, con punto, letra, coma, específicamente cómo quiere servir al Señor y que el Señor se lo haya dado. Muchas veces cuando eso ocurre es porque ya Dios puso el deseo, el querer como el hacer según su buena voluntad, como lo dice su palabra, en su corazón para que pida eso. Es decir, ya Dios movió y está trabajando en su corazón para que anhele lo que ya Dios le va a dar. Es distinto. Sí, que le vamos a hacer un área de servicio a la iglesia y entonces Dios le ha puesto esa carga a la persona o ese deseo. Pero no es algo que nació en el individuo, pastor, pero está en su corazón, sí, pero ¿quién es el que lo movió a eso? ¿Quién es el que lo influenció? ¿Quién es el que lo ha ido trabajando? Dios. ¿Quién conoce cuáles son sus talentos? Porque Él se los dio. ¿Cuáles son sus dones? Él lo diseñó, Él lo creó todo. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Este no fue diligente, fue negligente, no fue responsable, fue irresponsable. No tuvo compromiso, todo lo contrario. Fue totalmente descomprometido. Y seguía siendo siervo. Entonces aquí vemos que lo que marca la diferencia entre un siervo y el otro es precisamente el cómo aborda lo que ya el rey le da a cada uno. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Oye, pastor, pero ¿por qué fulanito tenía menos tiempo y ya pues Dios lo está usando de cierta forma? Bueno, quizás él ha sido más diligente con lo que ya Dios le entregó y fulano y sutanejo que tiene más tiempo no lo ha sido. Esa es la diferencia. No es un tema de favoritismo, es porque aquí lo acabamos de ver. A uno le entregaron uno solo y no siguió el ejemplo de los otros 2. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Esto es un principio básico que se aplica hasta en lo natural, que es el principio básico de la supervisión, de la rendición de cuentas. La gente puede delegar, pero luego de un tiempo viene a supervisar, viene a rendir cuentas, viene a ver cuál es el resultado de lo que se ha dado. Y lo mismo hace Dios con sus siervos. Lo mismo hace Dios con los pastores, lo mismo hace Dios con cada persona, desde el que limpia el baño, desde el que está afuera llevando solo agua, atendiendo a los hermanos en el estacionamiento, si la iglesia tiene un estacionamiento amplio, hasta el último de los levitas, como le dicen hoy día, que son los músicos, los cantantes de la iglesia. A todos les va a rendir cuenta porque a todos ya les dio un talento, les dio una habilidad, les dio algo para que les sirvan. Y todos van a pasar por ese proceso de rendición de cuentas. Y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel. Fíjese que la diligencia delante de Dios, con las cosas que nos delega, con las aptitudes, con las virtudes, con los talentos. Vamos a usar el término que usa la Reina Valera para englobalizarlo todo en una sola palabra. Los talentos que Dios nos entrega, esa diligencia demostrada para Dios es un acto de fidelidad como siervo, que muestra el compromiso que tenemos. Vean esto. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Y usted puede decir: wow, pero si fue el que más le dieron.
Pero por supuesto que es que Dios es el dueño de todas las cosas, así que delante de Dios eso es poco, es una poquita cantidad. Aunque para nosotros sea mucho, pero para Dios es poco. Sin embargo, aquí lo trata como algo poco, ¿no? En el versículo 21 la Reina Valera dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este es el negocio de tu Señor. O sea, has sido fiel sobre poco, sobre mucho te voy a poner. El amo lo llenó de elogios, versículo 21, dice acá esta versión. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Muy pocas veces usted va a encontrar en las escrituras que Jesús alabe o elogie a alguien. Otro momento interesante donde usted ve a Jesús elogiando de manera directa, no a través de una parábola, a alguien, es al centurión romano con la fe que tenía. Cuando le manda al siervo a decirle, le manda a unos soldados a decirle, mi siervo está enfermo en la casa, pero no, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Yo, por favor, yo sé que tú eres una persona de autoridad y yo sé que si tú das la palabra desde allí, mi siervo va a sanar, porque yo soy una persona también de autoridad y yo estoy debajo de autoridad y tengo gente debajo de mí. Y Jesús dijo, lo primero que digo es, yo no he encontrado más fe en toda Israel como la fe de este hombre. Esto es una cachetada para los judíos, porque los soldados romanos no eran judíos, eran romanos, eran gentiles. Y que Jesús le diga a la multitud, porque él siempre estaba rodeado de judíos, siempre estaba rodeado de fariseos que lo buscaban la caída para agarrarlo y acusarlo. Este hombre tiene más fe que todos ustedes. Wow, eso es duro para ellos, pero es un elogio para él. Pocas veces usted va a encontrar eso. Y aquí el Señor está elogiando la administración, la fidelidad, la diligencia, la responsabilidad, el compromiso, el amor de este siervo. Ha sido buen siervo, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Si queremos una promoción, si queremos ser usados de una forma mayor, si queremos ser puestos en otros niveles, tenemos que ser fieles con lo que ya tenemos ahorita, con lo que ya Dios nos dio. ¿Qué estamos haciendo? Quizás estamos orando para que el Señor nos use más, para que el Señor nos ponga más allá, pero el Señor no lo va a hacer porque no nos haya dado fiel. Ahí está. Ven a celebrar conmigo, dice la Reina, dice, entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Y es un privilegio que para la cultura de la época no era común, no era normal. Por lo general eso solamente lo hacía el mayordomo, que viene siendo el esclavo mayor de la casa, porque esa es la verdad. Que era el que tenía el privilegio de estar en los agasajos, en la fiesta de su amo, pero no para celebrar, sino para servir. Y esto es usando esa misma referencia, pero ahora Jesús tomando ese momento cultural diciendo que no simplemente vas a estar para servir, sino para sentarte a la mesa, para celebrar conmigo, porque me agrada tu actitud. Es decir, cuando nosotros somos siervos y tenemos estas actitudes y somos fieles como siervos, como servidores, agradamos a Dios y tenemos mayor intimidad con Él. Y todos hemos deseado tener intimidad con Dios. Y esto contribuye a eso. Por lo tanto, un siervo negligente no va a tener una intimidad, no va a poder disfrutar de la intimidad con Dios. Versículo 22, se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más, 4 le dio entonces. Y el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Exactamente lo mismo que el primero, tal cual. Y versículo 24, por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Este siervo veo 2 cosas. Número 1, tenía una mala imagen de su Señor, no conocía correctamente a su Señor. Y hoy, curiosamente, eso le está pasando a muchos siervos hoy día.
Hay mucha gente que ama a Dios, hay mucha gente que tiene un corazón para servir, pero tienen una mala imagen de quién es el Dios de la Biblia por la enseñanza que reciben. Ese es el motivo del por qué Dios está trayendo hoy día la reforma protestante. Porque es reforma, como su nombre lo indica, es volver al diseño, ir a las raíces, a lo más verídico de las cosas. De eso trata la reforma protestante. Eso es un movimiento que, por cierto, este es el mes de la reforma protestante. Y una fecha emblemática para la cristiandad es el 31 de octubre. Pastor, pero ese día no se celebra Halloween. Sí, el mundo celebra Halloween. Y lo triste es que muchas iglesias, con la excusa de atraer a jóvenes, van a usar el Halloween cristiano, por muy contradictorio que suene, porque es muy contradictorio. Es como que usted quiera mezclar el agua con el aceite, bueno, tal cual. Lo van a usar como estrategia, entre comillas, para hacer cultos evangelistas, desconociendo que sí es cierto, las iglesias pueden celebrar ese día algo tan emblemático y tan relevante y tan importante como es el movimiento de la reforma protestante. Que gracias a ese movimiento, usted y yo, entre otras cosas, tenemos el privilegio de tener la Biblia a nuestro idioma. Porque antes el pueblo no tenía acceso a la escritura. Hace 5 siglos para acá, gracias, ese es el principal logro de ese movimiento, que todos los pueblos del mundo puedan tener la Biblia en su idioma, y nosotros tenemos un privilegio. Para los que tenemos la Biblia en digital, si usted revisa según la aplicativo que usted use, y usted busca las diferentes, usted busca el lenguaje latinoamericano, usted va a encontrar más de 20 traducciones distintas al castellano. Eso es un logro gracias a la reforma protestante. Y se celebra también el 31 de octubre. Pero la iglesia que no sabe esto se va a poner a celebrar Halloween, pudiendo celebrar algo de mucha importancia para la cristiandad occidental. Pero por desconocimiento no lo hace. Entonces, estos siervos modernos tienen una percepción errada del Señor al que sirven. Y eso es muy importante, que en la medida en la que tú conozcas mejor a Dios, tu servicio, tu devoción va a ser más puro, va a ser más santo, va a ser más correcto, va a ser más diligente. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy día. Y recoge la cosecha que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, precisamente por la mala imagen que tenía de su amo. Esto no le estaba inspirando a servir y a ser diligente, sino todo lo contrario. Tenía miedo. ¿Por qué los otros dos no tenían miedo? ¿Por qué los otros dos sí fueron diligentes y le trajeron al amo 5 y 5 de ganancia, 2 y 2 de ganancia? Porque no tenían este mismo problema que tenía este. Los otros dos no tenían esa imagen, ese conocimiento errado de su amo, que era el mismo de los tres, no era otro amo distinto. Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Esto es exactamente lo que ocurre. Entonces los sirvientes, los siervos en la iglesia esconden el talento, no lo usan, no lo ponen para beneficio al servicio de la iglesia, al servicio de la obra, al servicio del reino de los cielos, si el don que le entregó es hacia afuera de la iglesia, o para el servicio del cuerpo de Cristo, si el don que le entregó es para adentro de la iglesia, o si le entregó de ambos, tanto para afuera como para adentro. Lo esconden, no lo usan, lo dejan allí, creyendo que cuando el Señor venga delante de ellos a rendirle cuenta, el entregárselo de forma intacta va a ser excusa delante de Dios. No es una excusa. Dios quiere que seamos siervos productivos. Porque el reino de los cielos no es estéril. El reino de los cielos, Jesús dijo que lo comparó también como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña en el bosque, pero que cuando crece abarca todo el bosque y las aves vienen a hacer nidos sobre ella. ¿Qué está hablando de Jesús ahí? De productividad. El reino de los cielos es productivo. Dios quiere que ese rasgo característico esté en todos sus siervos, en todos sus servidores. Debemos de ser servidores productivos. Está hablando en la parte espiritual. En todo sentido estoy hablando. Porque
porque los cristianos tienden a separar las dos cosas, la vida natural y secular de la vida espiritual. Las dos cosas están unidas de la mano. Usted es un ser natural y usted es un ser espiritual. Cuando habla de ser fiel en lo poco, en lo mucho, yo entiendo que es como lo que acaba de decir. Simplemente que este pasaje yo siempre lo había visto de otra, o sea, había visto definitivamente que está hablando del talento, de las cualidades, de lo que posees, que lo puedes dar, pero no lo quieres dar, no quieres hacer, no quieres servir, o tienes temor de hacerlo. Pero yo había recibido hace 2 días información de este tipo, que está hablando, que si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá, tiene que ver con todo, como lo que me acaba de decir, tiene que ver con todo, tiene que ver con tu área financiera, tiene que ver con tu relación con Dios, lo que haces para Él, en lo espiritual, el conocimiento que has recibido, que tú lo puedas dar, ¿no? La confianza que tenemos en Dios hace que podamos desarrollarnos más en cada cosa. Pero para tú confiar en Dios, tú tienes que empezar a conocer quién es Dios. Porque la confianza que tú tienes en Él depende en gran medida en cómo tú lo conoces a Él. Porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Él es inmutable en su carácter. Lo que para Dios le desagradó hace 3000 años, le sigue desagradando hoy. Y lo mismo que a Dios le agrada de hace 3000 años, también le sigue agradando hoy. O sea, eso no va a cambiar en su carácter. Entonces, el conocer bien el carácter de Dios nos permite afianzarnos y eso va a definir mucho el cómo le vamos a servir, como le pasó a este siervo. Fíjense lo que le sigue diciendo el versículo 26. Ahora la respuesta del amo a este siervo. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Fíjense que a los tres siempre el elogio o el reproche, en este caso, comienza con el título de cada uno: siervo. Siervo, buen siervo, fiel. Siervo bueno y fiel. Aquí es siervo perverso y perezoso. Lo dijo ahorita. Todo siervo, todo servicio que se haga en el reino de los cielos tiene que producir un fruto. Tiene que haber diligencia, no puede haber ningún tipo de pereza entre los servidores de Dios. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Con todo y todo, Jesús en esta parábola le sigue la corriente, vamos a decirlo así, a la respuesta de este siervo y dice: bueno, si tú dices que yo soy así, como tú dices, entonces ¿por qué no hiciste algo tan básico como poner mi dinero en el banco para que me generara por lo menos el 10% de interés y me hubiese dado algo de ganancia? Es que ni siquiera eso hiciste. Por eso se demostró que el Señor tenía a ese siervo como alguien que no era muy digno de fiel cuando le dio un talento. Porque a cada uno le da según su capacidad. Porque los otros sí tenían el deseo y querían realmente poner en práctica lo que sabían y conocían, y sí negociaron con los talentos. Pero este no quiso negociar, por eso entró con nosotros, para ver si ciertamente podía hacer algo, se podía cambiar, pero no cambió. Simplemente no hizo nada. El Señor confirmó que simplemente no tenía capacidad, como se dice al principio, para que se le deleguen más responsabilidades, bienes o, digamos, cosas del reino para que las hagan. Correcto. Versículo 28. Entonces ordenó. Fíjense que así como hubo un elogio para los otros dos y hubo una recompensa final, en este caso también hubo un reproche, un cuestionamiento y hubo una consecuencia final también. No se quedó sin la consecuencia. Entonces ordenó, versículo 28, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. ¿Por qué no se la dio al que tenía 2? ¿Por qué se la dio al que tenía 10? 5 que le había dado originalmente y 5 que produjo. Porque el más talentoso era él tenía supuestamente más capacidad. El que mostró más capacidad, el que mostró más fidelidad, el que mostró más compromiso, más lealtad, en pocas palabras, el que mostró más servicio.
por eso no se lo dio al otro. Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan, miren lo que dice acá luego en el versículo 29, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Esto es exactamente lo que ocurre a nivel ministerial inclusive. Esa es la razón del por qué de repente una iglesia se divide o se viene a menos y el pastor prácticamente deja de pastorear y las ovejas se van para otro lado. Porque fue un mal siervo, puede ser, delante de los ojos de Dios. Porque el ministerio pastoral es un talento dado por Dios. Uno no escoge ser pastor. Uno no anda desde que tú te conviertes ahora con una petición, Señor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. No es mentira. Lo que pasa es que la gente desde afuera, desde la acera del frente, ve son las mieles, los beneficios y las bondades de estar de este lado. Pero otra cosa es cuando tú pasas la acera para acá. Es otra cosa muy distinta. No solamente es eso que a la gente le llama la atención y le gusta, son otras cosas que lo que provoca a veces salir corriendo. ¿Cierto, Pastor? Y dice que él mismo lo constituyó. O sea, un don dado directamente por Jesús. Es un don, es un talento. Se lo asigna. ¿Qué hace Dios entonces? Le quita el ministerio, pastor. Pero la Biblia dice que el don y los llamamientos es irrevocable. Claro, va a seguir delante de Dios siempre siendo pastor. Por ejemplo, Judas siguió siendo apóstol toda la vida. Que fue un traidor, que fue el que se ahorcó y todo, pero es el apóstol Judas. Eso es indiscutible. Pero cuando yo estoy poniendo este ejemplo de pastores que ya no están pastoreando, que simplemente pues fueron malos siervos con el talento que se les fue entregado. Entonces Dios no permite que esté delante de su iglesia. Y las pocas ovejas que tenía, pues Dios las redistribuye. Las lleva con otro siervo que las pueda apacentar, que las pueda administrar. Eso pasa. Eso puede ser una de las razones por las que de repente una iglesia, ¡pum! ¿Y qué pasó con la iglesia fulana de tal que el pastor está? No, la iglesia cerró y el pastor no está pastoreando y la gente se fue. No puede ser. Es posible que pase. ¿Algún comentario, pastor, sobre este punto? No, solo simplemente el versículo 26 confirma que es un siervo malo y negligente. Dice esa versión. Aquí dice perverso y perezoso. Más definición. Personas que realmente no aportan, que le asignan responsabilidades, que le dan recursos, que le dan lo posible para que haga la obra y no lo hace. Es negligente, es perezoso, o sea, y peor puede ser, quíteselo y lázalo a dónde. Ese versículo 30 donde van a hacerse siervo malo inútil. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera. Fíjense qué interesante que para el Señor, el siervo que no fue negligente, el siervo que no fue comprometido, un siervo que no fue responsable, un siervo que no fue productivo, es un siervo inútil. Es una palabra un poco dura que nos digan inútil. Así como ignorante, que nos digan ignorante muchas veces pega, ¿no? Y más cuando lo dicen con un cierto tono y como que cae más pesado todavía. Pero el Señor dice aquí, hay siervos inútiles que van a ser juzgados. Hay siervos inútiles. Es duro decir esto, pero es ese término que el Señor usa. Arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es fuerte, pero es entender que somos todos siervos. Tenemos que tener la actitud y la aptitud para servir, entendiendo que debemos de ser diligentes en nuestro servicio. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué nos ha entregado Dios? ¿Qué nos ha entregado Dios? Sencillo, todos tenemos una iglesia local o la iglesia universal de Cristo como cuerpo, como usted lo quiera ver, tiene algo que todos tenemos en común. Bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? Evidentemente, pero quiero nombrar una por ponerla de ejemplo. Todos tenemos una vida, tenemos un cuerpo. Para empezar por ahí. Está nuestra vida al servicio de Dios.
Porque hemos entendido que si somos hijos de Dios, que si pertenecemos al reino de los cielos, todo ciudadano del reino de los cielos es un servidor del reino de los cielos. Todos, sin excepción. Que tienen diferentes capacidades, ya nos estamos dando cuenta. Y en base a esas capacidades se les confía. Wow, yo no sé usted, pero yo veo de muy mal gusto decepcionar al reino de los cielos. ¿Es posible decepcionar a Dios? Sí, es posible decepcionar a Dios. ¿Cómo? Siendo malos administradores, siendo siervos inútiles. De esa forma podemos decepcionar a Dios. Así que sí es posible que los cristianos decepcionen a Dios. Es lamentable decir estas cosas, pero sí pasa. Es posible caer en ese estado. Entonces, así es el reino de los cielos, como alguien que le delega una cantidad, una confianza en ciertas cosas. Yo lo dije, el hecho de que nosotros vengamos para acá, nosotros que venimos de allá, es una prueba de nuestro servicio, un nivel más de nuestro servicio, donde se prueba nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra diligencia, lo que se nos ha entregado. Y yo no quiero decepcionar a Dios, yo lo quiero cumplir en la administración de los dones que el Señor me ha entregado. ¿Alguna pregunta? ¿Quién es negligente con Dios? ¿Y de qué manera? Fuera de que tenga los dones, los talentos, quizás esa persona no ha logrado desarrollar, capaz necesita que alguien se le enseñe. ¿A qué te refieres? ¿A los dones y a los talentos? Cuando hablamos de los dones y talentos, estamos hablando de las habilidades que cada persona tiene. Hay gente que tiene habilidades y no sabe que las tiene. Correcto, es nuestra responsabilidad averiguar cuáles son esas habilidades naturales o espirituales que se les ha entregado. Ella misma. La persona tiene que averiguarlo. ¿Cómo yo lo averiguo, pastor? Precisamente las Escrituras nos da una amplia lista de habilidades naturales y espirituales que Dios entrega a la iglesia. Lo que pasa es que, como lo dijo ahorita, siempre que hablamos de talentos, solamente a la mayoría le viene a la mente los dones del Espíritu Santo, que son dones espirituales. Pero la Biblia también habla de dones naturales que son entregados por Dios, así que no dejan de ser sobrenaturales, no dejan de ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Lo que Claro, pasa a es eso me he referido, porque la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es un todopoderoso, claro, tiene ciertas habilidades y talentos que seguramente también lo tenemos nosotros, pero no lo conocemos, no lo hemos desarrollado. Si no vamos ya a la magnitud de lo que está hablando, ya no nos centramos solo en el tema del talento para orar, el talento para servir, el talento de repente para predicar, o para de repente hacer o llevar a cabo la adoración, la alabanza, ¿no? U otros fíjate tú que talentos que nos puede dar el Señor. nombraste tres cosas y estas tres cosas las tienen todos los creyentes en común, indistintamente de la denominación, porque eso es algo básico de todo el cuerpo de Cristo. Toda la iglesia tiene que orar, toda la iglesia tiene que predicar y toda la iglesia tiene que adorar. Pero hay personas que no predican porque piensan de que no saben hacerlo. Que no sepan los fundamentos para hacer un evangelismo efectivo es otro tema, pero por constitución ya la iglesia tiene, debido a la gran comisión que Jesús le delegó, el talento para la evangelización. Porque Jesús dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Otra cosa es el talento de la predicación enfocado hacia la edificación del cuerpo de Cristo. Son dos cosas muy distintas. Es otro nivel ya. Es otra cosa. Hay que prepararse, el Señor le tiene que dar la palabra. Según la capacitación que Dios le dio a cada quien. Pero todo el cuerpo de Cristo tiene que orar, tiene que adorar y tiene que predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, en esos tres niveles, como que vamos a decirlo así, el nivel básico de todo el cuerpo de Cristo, todos lo hacen, todos tienen esa capacidad. Que algunos tengan miedo, que se pongan nerviosos, que sean tímidos, temas culturales, eso es otro tema que se puede manejar tranquilamente.
Pero todo cristiano tiene la capacidad, tiene la habilidad para orar. Tiene la habilidad para orar. Y tiene la habilidad sí o sí, porque fue dada, para evangelizar. Son tantas cosas y somos semejantes. Yo entiendo eso. Podemos hacer muchas cosas, aunque no conocemos, que podemos desarrollar, que es lo que nos ayuda a desarrollar. Pero la gente no lo entiende así. Por lo menos los cristianos que existen en una iglesia no lo ven así. A veces hay un hermano mayor que le dice, hermano tú ora, hermano tú alto, porque tú eres más, tú sabes más. Así, ¿no? Y no es que sepa más o menos, sino es que, como usted dice, a todos se les fue dado. Entonces quiere decir que aquellos que no lo están haciendo, el Señor le va a demandar en su tiempo. Por lo que le he escuchado. Aquellos que no lo estén haciendo, claro, pero recuerda que no esté haciendo la obra o sirviendo o usando esos talentos que Dios le ha dado, Dios le va a demandar, como a este siervo. Por supuesto, pero recuerda que todos los siervos estaban conscientes del talento que se les fue entregado. O sea, al que está consciente le va a demandar, no al que ignora que puede hacerlo. Al que todavía ignora, está en una etapa de crecimiento y en su momento Dios le va a venir y le va a ser consciente del talento que le fue entregado. Y quizás esa etapa comienza cuando simplemente un día se acerca al templo y tiene en su corazón ayudar en la limpieza. Y ahí descubre ciertos dones que no se había dado cuenta. Quizás notó mucha desorganización a la hora de limpiar las sillas y se dio cuenta que se estaba gastando mucho producto de limpieza y que se estaba perdiendo mucho tiempo. Y él, en cuestiones de minutos, mientras limpiaba una silla, pudo darse cuenta que se puede mejorar el uso de los recursos para limpiar y se ahorrar tiempo. Eso es una habilidad de administración, eso es una habilidad de liderazgo. Porque entonces él puede organizar, hermano, mire, ¿qué le parece si lo hacemos así? Hermano, venga para acá un momentico, yo le quiero explicar algo, mire. Oye, hermano, de verdad no nos hemos dado cuenta. Vamos a empezar a hacerlo como usted lo estaba diciendo. Esos son dones que se fueron descubriendo, tan sencillo como un día se acercó alguien a decir, voy a ayudar hoy a limpiar la silla porque tengo tiempo. Y empieza a ser consciente de los dones y los talentos. Por eso, vamos a que esa persona lo va a tener que... ¿Qué pasa cuando hay un cristiano que asiste, recibe, pero no ha entendido? Y puede pasar mucho tiempo sin entender. Es que alguien se lo tiene que decir, enseñar. Quizás no es que no lo entiendas, sino que quizás sea un acto de rebeldía interna. No lo quieres. Eso es otro tema. Se hace que el que no lo entiende, que es otra cosa, pero sí sabe. Eso es otra cosa. Esa era mi pregunta. Esa es una manera de esa persona de hacer las cosas. Entonces se hace se hace el museo, el desentendido. O no quiere coger la responsabilidad. Se hace el desentendido. Es un acto de rebelión interna. Sabes que debes, como lo dice el apóstol Santiago, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, se te cuenta como pecado. Así, lo sabe hacer, pues se le dijo. Y al escuchar la información se hace responsable. Correcto. O sea, una persona va a la iglesia, escucha la información, tiene que ponerlo por obra. se hace responsable. Ya es responsable porque ya se le dijo. Ya no es ignorante. Ya no es ignorante. Claro. Al que Dios llama, capacita. Y ese discípulo, nosotros estamos diciendo, vaya y hágalo. ¿Cómo lo hago, Señor? Vaya. Ese mismo Espíritu Santo también que usa a la persona para enseñar. Que todas las palabras. Y tú lo acabas de decir ahorita. Todos sabían que se le había entregado la cantidad de talentos. Si él no hubiese tenido capacidad para manejar eso, le hubiese dicho un principio: no me dé eso porque yo no sé manejar eso. No, Él lo recibió. El dueño ni siquiera lo llama padre nada. No, te lo doy, vaya. Pero señor, yo no sé manejar eso, no me dijo nada. Porque sabía que había que administrar del dueño, del Señor. Eso es ser responsable. Ahora, que en todos estos temas, como ya lo vimos la semana pasada, hay otros dones que Dios usa para capacitar a su pueblo para toda buena obra. Eso dice Efesios 4. Que son los dones ministeriales que entrega Jesús. Son dones que Dios usa para capacitar a los servidores para que puedan hacer toda buena obra. ¿Qué es eso? Servir. Entonces, es que mira, Romanos 12, hablando de los dones cristianos,
desde el 6, el Señor dice, desde el 5. Vamos a ver Romanos 12:4. Porque de la misma manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos son miembros, tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros de uno de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Según la fe. Otro, si el servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. 7 dones más que aparecen en las Escrituras, que son distintos a los de Dios. Los da Dios directamente Padre a cada creyente. Precedir, como lo dice eso lo vamos a ver la semana que viene, vamos a profundizar en esto. Pero para no dejar acá la explicación a medias, que no como lo dice la Reina Valera, el que preside quiere decir el que lidera. El liderazgo es un don, no todo el mundo es líder. Eso es un don que entrega Dios. El que administra, el que exhorta, quiere decir el que anima. Romanos 12, del 4 al... El que enseña, creo que dijiste, ¿no? Sí, dice... el que enseña, creo que lo leíste ahorita. El de profecía, el de servicio, servir, el que enseña en la enseñanza. El que enseña en la enseñanza. No todos enseñan. Y que se calla, no quiere, pero usted lo tiene. ¿No te has dado cuenta que hay pastores que predican pero no enseñan? No todo pastor enseña. Porque también se predica como el testimonio. Sí, pero es que un pastor no puede simplemente dar testimonio, tiene que abrir la boca, porque él va a pastorear con la boca. 12:4. La palabra de Dios, que es la vara y el callado de Dios. 12:4. Y hay pastores que pastorean, pero no todos los pastores enseñan. Claro. Y a ese es ¿por qué? Porque eso es una habilidad dada. Por eso es un don entregado por Dios. Yo le digo porque de domingo yo he recibido mucha palabra y pues he buscado, porque siempre me gusta investigar un poco más allá de lo que recibo, pero sin embargo, donde he aprendido es en las escuelas, ¿no? En las escuelas que he llevado todo el tiempo que estaba en la iglesia, pero lo que se ha predicado, si bien es cierto, se ha desglosado, se ha desmenuzado a fin de que la iglesia lo reciba, lo entienda, y evidentemente uno lo puede entender cuando está, ¿cómo se puede decir?, conectado, cuando tenía comunión con él lo va a entender, pero aquel que no ha estado conectado solo viene de domingo, de visita porque le tocó ir a la iglesia, ¿no? Y no medita, no va a entender. Y va a pasar mucho tiempo así porque no se lo explicaron bien como lo que usted está diciendo ahorita, por ejemplo. Entonces, esto pasa todo el tiempo en todos lados. Y la gente está ahí, pero no lo entiende porque nadie se lo explicó así desmenuzado, por decir así. Porque esa persona no es creciente, Dios no le puede hablar a alguien que no lo busca. Le dice que toquemos la puerta, que toca se le mirando, se le nos parece. Nosotros tocamos la puerta, buscamos porque tenemos necesidad. Si una persona, hay un grupo, una multitud, y da una información, se la da a todo el mundo. Y todos son responsables de la información que se acaba de dar. Está en cada uno investigar, pero es negligente. Pero igual se le dio la información y se es responsable ante Dios. O a decir, no, un momentico, yo escuché eso, pero yo no entendí, yo soy responsable de eso. No, usted no escuchó, a usted se le dijo, usted es responsable. Y va a dar cuenta. ¿O no? Claro, es así, hermano. El que da las palabras. Bien, vamos a orar para concluir, aunque por hoy terminamos, dejamos abierta ya el preludio para lo que viene para la próxima parte, que vamos a profundizar ahora un poco más en los diferentes dones que la Escritura menciona, que ya ahorita mencionamos algunos, que no son populares, pero también son importantes para el cuerpo de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Solamente estamos muy agradecidos por permitirnos el privilegio de escudriñar sus Escrituras. Es un honor, Señor, entenderlas.
Es un honor discernir, es un honor, Señor, profundizar en ese conocimiento, es un honor ver esas perlas que usted nos da, Señor, esa profundidad, esa escritura, y que queremos conservarla, Señor, pero no solamente quedarnos, sino enseñarla a otros. Gracias por el honor de poder enseñar su santa y bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Le damos toda la gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo martes.